Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a comentar, vamos a analizar el amparo directo en revisión 7007/2016. Este es un caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos va a permitir reflexionar sobre un tema, un concepto jurídico relativamente nuevo, al menos en México, la responsabilidad patrimonial del Estado. Cuando el Estado tiene que responder por la causación de ciertos daños, cómo se determina ese daño, cuál es la fórmula del cálculo para determinar el monto sobre el cual el Estado se va a hacer cargo, y también, y eso se lo voy a preguntar más adelante, obviamente, a nuestros invitados, la técnica de litigación del amparo, porque en este caso se dieron una serie de circunstancias peculiares que nos van a permitir justamente una reflexión sobre ese recurso de revisión recaído o interpuesto contra las sentencias de amparo directo y que da lugar al famoso amparo directo en revisión, del cual conoce la Suprema Corte. Y para entender este caso le doy la bienvenida a Rubén Lara. Rubén, mucho gusto, gracias por estar aquí. Y a Carlos Alberto Araiza. Carlos, pues bienvenido nuevamente, ya nos has hecho favor de acompañarnos. Gracias, Miguel, a ti. Y te pido, Carlos, que nos ayudes a entender los hechos del caso, porque me da la impresión que es un caso trágico, es un caso doloroso, una de esas circunstancias que nadie quisiera atravesar, vivir, ¿no? Ayúdanos a entender esta parte, por favor. Miguel. Pues mira, se trata de un asunto que sucede en el estado de Guanajuato, la parte fáctica. X día del año 2015, unos muchachos van manejando un vehículo sobre una carretera del estado y pues tienen un percance automovilístico con una patrulla, una camioneta de la Policía Ministerial del Estado. A causa de este accidente, los dos muchachos que iban en el vehículo particular pues pierden la vida, y pues esto genera por un lado un procedimiento de naturaleza penal en contra del policía que conducía el vehículo oficial, y por el otro lado un procedimiento administrativo con fundamento en el artículo actualmente 109 constitucional, en algún momento fue el artículo 113, que es el procedimiento al que tú te referías, que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Me voy a enfocar primero en esta parte del procedimiento penal. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues el juez penal que sigue la causa encuentra la responsabilidad del policía que conducía el vehículo y que está encuadrada en el tipo penal que se preveía para el delito de homicidio, y entonces dicta una sentencia en la que condena a pena privativa de libertad al policía. Además, como parte de la responsabilidad penal, está obligado a la reparación del daño, y fija aquí una cantidad que oscila alrededor de los 330,000 pesos a efecto de resarcir la afectación que tuvieron los familiares de estos dos muchachos que pierden la vida por estos sucesos, y incluso le dan la posibilidad al policía de que obtenga eventualmente los beneficios para conmutar la pena. La pena privativa fue un poco arriba de 1 año, en realidad parece una pena muy baja para el homicidio imprudencial de dos personas, pero bueno, esto es un tema que vamos a dejar ya al margen del asunto. Esta sentencia penal, pues obviamente a los papás no los deja satisfechos, y ellos lo que quieren es sobre todo que quede resarcida esa responsabilidad que el policía como servidor público tuvo, pero ya no el policía en lo individual, sino el policía como parte de la institución a la que pertenecía. Y esto genera entonces que ellos demanden ante el Tribunal Contencioso del Estado de Guanajuato la responsabilidad administrativa, que les decía tiene sustento en el artículo 109 actual de nuestra Constitución. En algún momento era el segundo párrafo del artículo 113. Pero en el 113, me acuerdo que se incorporó hace no tantos años, vaya. No, es relativamente nueva, como decías tú, esta figura, pero por virtud de todas las reformas que se dieron por el sistema anticorrupción, se fue corriendo del artículo 109 al artículo 113, del 113 al 109, y hoy está ubicada esta parte de responsabilidad patrimonial del Estado en el último párrafo de nuestro artículo 109 constitucional, que en esencia establece lo que llamamos responsabilidad objetiva
por parte del Estado, responsabilidad patrimonial, que se da cuando se actualiza de manera objetiva y directa la responsabilidad del Estado. Ya al margen de que a lo mejor en el desarrollo de la plática nos involucremos un poco más con estos conceptos, en esencia es la responsabilidad que tiene el Estado por la actividad administrativa irregular que deriva del actuar de sus agentes, de sus dependencias. Y bueno, esto nada más como preámbulo a toda la parte introductoria, se contrapone también un poco a la figura del error judicial o está complementada en todo caso por el error judicial, que es otra parte. Hacemos actividad administrativa irregular y error judicial como parte del sistema de compensaciones al que tienen derecho los gobernados para obtener una justa indemnización, que en esencia es el tema que vamos a abordar con este asunto, ¿no? A ver, Rubén, Carlos nos está planteando, y me gustó mucho la manera en la que enfoca los hechos y los encuadra, pero creo que, digamos, de manera sintética, lo que Carlos nos está comentando es responsabilidad penal, Sí. que conlleva una pena privativa, la verdad, ciertamente corta, llamativamente corta, en fin, pero el juez penal habrá tenido sus motivos, eso ya queda a conocimiento de la instancia propiamente penal. Dentro de ese juicio penal, una reparación del daño. Correcto. ¿No? Eso también es importante, pero luego otro proceso Sí, sí. de naturaleza ya no penal, administrativa. La pregunta que te quiero hacer, Rubén, es, estamos hablando de dos conceptos de responsabilidad diferentes, complementarios. ¿Cómo entender uno, cómo entender el otro? Porque me parece que es la raíz del caso. Sí, sí. Ahí tenemos que entenderlo y ubicarlo, ¿no te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Son dos procesos distintos, totalmente. El origen y la naturaleza del bien tutelado y el fin que se persigue en cada uno de estos procesos es distinto. En materia penal, en el asunto penal, lo que se persiguió fue, lo que se intentó fue verificar que si se actualizaban o no los elementos de un tipo penal, si una conducta era un ilícito en materia penal, si había responsabilidad por parte del implicado y evidentemente cuál era la consecuencia en caso de, como pasó, que se actualizaran estos supuestos. En la materia de litigio por responsabilidad administrativa del Estado, como ya lo adelantó Carlos, el tema es más bien evitar que algún ciudadano, ¿no?, alguna persona tenga que soportar una actividad irregular del Estado. No le corresponde, ¿no?, que un actuar indebido le pueda generar algún tipo de perjuicio, ¿no? Entonces, puede haber, y de hecho en este caso lo hubo, algún punto de contacto. No me voy a poner a considerar, porque no es el caso, si fue correcto o no, pero dentro de la sentencia que se dictó en el procedimiento de responsabilidad administrativa, el juez determinó que no había lugar a una indemnización material porque en la causa penal ya se había fijado esta indemnización. O sea, como que excluía, ¿no? Exactamente. De hecho, fue parte de lo que cuando se promueve el amparo plantean los quejosos, ¿no? Porque ellos dicen, a ver, no es la misma naturaleza, no podemos hablar de una doble sanción, en fin. Esto queda, y ya veremos un poco más adelante por qué, al margen de la resolución de la Corte. Pero son ideas, insisto, complementarias, tanto así que, por ejemplo, en la reparación patrimonial o en la responsabilidad patrimonial del Estado, el daño que se analiza no es meramente o no solamente material, hay también una dimensión moral o una dimensión, digamos, inmanente, ¿no? Porque no solamente se afectan objetos o cuestiones que puedan ser tangibles, sino incluso los derechos, solo los derechos de las personas, y en este caso la reparación que se solicita pues es distinta. Entonces sí hay puntos de contacto, pero en realidad hablamos de dos procesos que son distintos, ¿no? Ahora, la responsabilidad, digamos, material, como se aborda en los términos de la sentencia, o digamos la exigencia de indemnizaciones o compensaciones en el proceso penal, bueno, eso no es nuevo. No. Digamos, responde a nuestro concepto tradicional de responsabilidad, sea en materia penal, sea en materia civil. Correcto. Pero cuando lo engarzamos con responsabilidad patrimonial, ahí sí tenemos una figura diferente. A lo mejor las nuevas generaciones ya lo estudian como si fuera... Sí, claro. No, para ellos es algo normal, Claro. pero pues yo me acuerdo que cuando a mí me tocó estudiar esto, ni siquiera existía. Sí me explicó. Es decir, lo que quiero, Rubén, es que nos ayudes a entender esta parte de que no, las personas que están viendo el programa no se vayan a ir por la idea de que es la típica responsabilidad digamos, que da lugar a una indemnización o una compensación, la de toda la vida. Sí. Creo que esto es algo nuevo, ¿no? Es algo ¿Tenemos nuevo. elementos para sostener esto? Sí, claro. A ver, decían hace un momento,
el origen, digamos, de la responsabilidad patrimonial, ¿no? Más allá de dónde está regulado, como tú comentabas, lo cierto es que hace no mucho tiempo la responsabilidad del Estado era subsidiaria y subjetiva, ¿no? O sea, si algún agente del Estado tenía una actuación irregular, pienso solo como ejemplo, digamos, en un hospital, que es un caso que ya comentaron en algún momento aquí en tu programa, en algún hospital se intercambiaran niños recién nacidos, ¿no?, de distintos padres, evidentemente estamos frente a una actividad que el Estado tenía que prestar, que está llevando a cabo de manera indebida, ¿no? Y, como decía, que las personas no tienen que soportar de ninguna manera. Esto da lugar, desde luego, a que haya una reparación, ¿no?, a través de la indemnización y la compensación que dices, por esa actividad. Hay que distinguirlo, y la Corte lo ha hecho. Hay diversos criterios, ahora me viene a la mente alguno de primera sala, en donde una conducta ilícita no necesariamente es o deriva en una responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Toda responsabilidad patrimonial, dice el criterio, es una conducta ilícita, pero no a la inversa. Creo que esa es la cuestión que es relevante, ¿no? Identificar que hay una actuación dentro de las facultades que tiene a cabo el Estado y los órganos que lo componen y las personas que integran esos órganos, que tienen que llevar a cabo, que no se hace de manera correcta, que está generando un perjuicio para las personas, y esto da lugar a una medida de reparación en favor de la persona que haya sido afectada, ¿no? Medida directa, por cierto. Medida directa. Responsabilidad directa. Claro, es directa y objetiva, ya lo anunciaba Carlos. Un poco, nada más para explicarlo, a ver si puedo de esta forma. Antes el tema era, el Estado, vuelvo al ejemplo de los niños intercambiados, el Estado se equivocó. ¿A quién voy a sancionar o quién voy a intentar fincarle, si me dejas usar el término, la responsabilidad? Pues a la enfermera que dio a los niños de manera equivocada, o al doctor. Pero subsidiariamente al Estado, pero no de manera directa. Subsidiariamente, y un poco también, si me dejas usar la expresión, como si fuera en buena onda, ¿no? Sí. El Estado ayuda nada más. Sí, ahí, híjole, ahí Claro. le entro un poquito, para no dejar, ¿verdad? Lo terrible es que son funciones del Estado. Claro. Entonces, en esta lógica, ya hay un derecho fundamental, hay una previsión establecida en el texto constitucional en donde dice, frente a estas actividades, el Estado es el primer responsable. Otra cosa, ¿no?, es la conducta irregular o la sanción que le corresponde al sujeto en lo individual, ¿no? Pero eso es otra cosa, totalmente otra cosa. El Estado tiene que ser responsable frente a los gobernados por la actuación que le corresponde. Y en ese sentido, Carlos, pues lo que comenta Rubén empata mucho con lo que tú narrabas. Tan es diferente que en uno se cursa una responsabilidad penal y ahí también hay indemnización, ahí hay una compensación. De hecho, hay una multa. Así es. Una multa pequeña. Una multa de 500 pesos. 600 pesos. Y se ordena un pago de esta cantidad de los 300 y tantos mil, ¿verdad? 332,000 332,000 cada uno, sí. por cada persona. En la sede penal. En sede penal, frente a un juez penal, etcétera. Pero luego se desdobla la acción, que por cierto, y es importante señalar también, porque por eso les decía, es un caso trágico, es un caso doloroso, finalmente perdieron la vida estos jóvenes. Los papás van ante la jurisdicción contencioso administrativa allá en Guanajuato, pero reclamando otra cosa, ¿no, Carlos? Esto es lo que tenemos que tener claro. De hecho, esa parte es bien interesante. Decíamos, la responsabilidad patrimonial del Estado está actualmente en el último párrafo del artículo 109. ¿Y qué es lo que establece la Constitución? Bueno, en esencia establece la figura de responsabilidad patrimonial del Estado como un derecho que tenemos como gobernados para exigir el pago de indemnizaciones a causa de ese concepto, con la idea de que sea objetiva y directa, pero además establece ciertos principios que deben de replicar las legislaturas, que es establecer límites, procedimientos y las bases para obtener todo este tipo de procedimientos y posibilidad de liquidación. A ver, en la Constitución está la palabra límites, ¿verdad? Así es. Esto es importante para lo que luego... Porque es el tema que de hecho va a traer el asunto a la Corte para que se resuelva. ¿Qué pasaba? El Estado de Guanajuato, replicando este precepto constitucional, establece un procedimiento, que ese procedimiento se dilucida ante la sede contencioso administrativa, ante el Tribunal Contencioso del Estado, y establece el procedimiento para obtenerlo. A nivel federal, cabe mencionar, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece un procedimiento en el que la petición se realiza directamente ante la autoridad, no ante el Tribunal Contencioso. Eventualmente podremos ir al Tribunal Contencioso, pero a nivel local se le da la posibilidad al legislador local de que establezca el procedimiento conforme lo considere pertinente, y en Guanajuato el legislador dijo, bueno, el reclamo de este tipo de pagos se va a hacer ante la sede contenciosa.
Entonces los papás de estos dos muchachos acuden, cada uno demandando una cantidad considerable por distintos conceptos. En esencia, el concepto fundamental es el daño moral o el daño inmaterial que tuvieron a causa de la pérdida de sus hijos por una actividad irregular del Estado. ¿Cuál era la actividad irregular del Estado? Pues bueno, que un policía venía manejando un vehículo en aparente exceso de velocidad, sin ningún motivo para hacerlo, y pues por esa actividad del policía como parte de la institución del Estado de Guanajuato, pues los muchachos perdieron la vida. Entonces ellos vienen reclamando, quiero el pago de la indemnización moral del daño que yo percibo, no por la parte de la pérdida de la persona, porque eso habrá mecanismos conforme a la legislación civil o la legislación laboral, que se me pueda remunerar el daño emocional que yo tuve a la causa de la pérdida de mis hijos. Y demandan cantidades que están muy por arriba de lo que se fijó en el procedimiento penal. Varios millones, ¿no? Incluso. Así es. 3 millones. 3 millones por muchacho. Por cada uno. Por el daño moral. Por el daño moral. Y correcto. 1.300.000 por el daño por la muerte. Entonces, obviamente estas cantidades distaban mucho de lo que se había condenado como reparación del daño en el juicio penal. ¿Qué hace el Tribunal Contencioso? Bueno, el Tribunal Contencioso les da la razón en parte. Establece una condena de 121,000 pesos conforme a la ley de responsabilidad patrimonial. O sea, de los Guanajuato. 3 millones y de los más del 1.200.000 queda en 120,000. Queda en 120,000 pesos. ¿Cuál es la razón del contencioso? Pues dice, la ley de responsabilidad patrimonial del Estado y de los municipios de Guanajuato establece un tope de hasta la tercera parte de lo que se condenó en el daño material a causa del proceso penal. O sea, la condena que haya de los 300 y tantos Así mil es. pesos. O sea, sobre eso, hace la actualización, dice, la actualización al día de hoy ese dinero sería tanto y la tercera parte es tanto. Yo no te puedo dar más porque la ley me lo prohíbe. Y ahí queda el asunto en la instancia contenciosa administrativa. ¿Qué sucede? Los papás obviamente están totalmente disconformes con esto porque, pues sí, ya obtuvieron un extra, pero no satisficieron su pretensión como ellos pretendían cuando presentaron la demanda ante el contencioso. Entonces, lo que les queda es irse al amparo directo por tratarse de una sentencia que pone fin al juicio o procedimiento en la sede administrativa. Y este asunto lo resuelve en un amparo directo un tribunal colegiado del Estado de Guanajuato. El tribunal colegiado, ¿qué hace? Me parece que es un ejercicio bastante interesante. Se apoya en un criterio de la primera sala. ¿Qué dice la primera sala? La primera sala no analizó la ley del Estado de Guanajuato en cuanto a responsabilidad patrimonial, analizó la ley federal. Y la ley federal establecía en su artículo 14 también un tope a las indemnizaciones. Este tope estaba, si mal no recuerdo, en 20,000 salarios mínimos, que bueno, con las reformas constitucionales al día de hoy, estaríamos hablando del equivalente a 20,000 unidades de medida de actualización. las sumas. Las sumas. Entonces, la Corte dice, la primera sala, a ver, este tope que está estableciendo es cierto, el artículo 109 establece la posibilidad de fijar límites, pero no límites que hagan inalcanzable la figura que se está protegiendo. Puede llegar el legislador y decir, pues entonces el límite va a ser de un salario mínimo, ¿y dónde está la razonabilidad del límite? ¿O por qué un salario mínimo y no? A lo mejor el daño que se tuvo fue mucho más fuerte del salario mínimo y ameritaría evaluarlo en cada caso, muy similar a como ocurre, por ejemplo, en la Corte Interamericana cuando se pasa a la parte de reparaciones que hace la Corte. Entonces, la Corte, la primera sala en particular, dice, este artículo 14 de la Ley Federal está muy limitado, queda muy corto a lo que trató de decir el constituyente. El constituyente no se refería a este tipo de límites. Es cierto, todos los derechos humanos van a tener un límite. Si hay una indemnización por responsabilidad patrimonial, debe de haber ciertos límites, pero ¿cuál es la razonabilidad de los 20,000 salarios mínimos o las 20,000 UMAS? No hay. Entonces, la primera sala invalida en ese momento el artículo 14 y con ese precedente el Tribunal Colegiado de Guanajuato dice, pues estamos en un caso similar. ¿Por qué? Porque la legislación de Guanajuato establecía un tope de la tercera parte de lo que se hubiera condenado como reparación del daño. Entonces, pues dice el colegiado, pues yo tampoco veo en la exposición de motivos del proceso de esta ley una razonabilidad para esto. El legislador no me dijo por qué la tercera parte, por qué no 2/3 partes o el equivalente en todo caso. O el 5%, Así o el es. 10%. Entonces, es un tema más bien como de razonabilidad del por qué el legislador determinó una suma y no otra. A partir de eso el colegiado dice, esta norma no se le puede aplicar a estas personas y Tribunal Contencioso emite una nueva resolución en la cual
resuelvas lo relativo a la reparación patrimonial del Estado, pero sin atender al tope que te establece este artículo, y no puedes darle una cantidad menor a la que ya se fijó. Y entonces el asunto aquí quedaría con la posibilidad de que el contencioso del Estado de Guanajuato nuevamente emitiera una resolución. Sin embargo, está sub judice esta resolución, está pendiente todavía de la posibilidad de impugnación ante esta Suprema Corte mediante un recurso excepcional que es el amparo directo en revisión. Y precisamente esto es lo que motiva a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato a interponer un recurso de revisión, que es el que eventualmente resuelve esta segunda sala, y pues que es la materia de esta conversación el día de hoy, ¿no? Déjenme aquí hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando de este amparo directo en revisión 7007/2016 con Rubén Lara, con Carlos Alberto Araiza. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir conversando de temas nuevos, diría yo, todavía no tan conocidos por parte de la sociedad mexicana, los ciudadanos, incluso los abogados mexicanos, como lo es la responsabilidad patrimonial del Estado. Estoy platicando con Rubén Lara, estoy platicando con Carlos Alberto Araiza para entender el alcance de esta sentencia. Y Rubén, a ver, te quiero preguntar. Carlos nos estaba dando una muy acuciosa, diría yo, síntesis de lo que la sentencia señala, en el sentido de decir, ese límite que estaba en la ley de Guanajuato, bueno, que está, sí está todavía, todavía. pero bueno, que es materia pues del análisis aquí en la sentencia, una tercera parte, es decir, el límite de la responsabilidad patrimonial va a ser hasta una tercera parte de lo señalado como daño material o como compensación material, etcétera, etcétera. Y nos decía también, Carlos, bueno, esto, pues, ¿de dónde surge o por qué o cómo? Y aquí es donde borda la sentencia, ¿no? Ayúdanos a entender esta Correcto. Retomo un poco lo que comentaba Carlos. Cuando los papás de las víctimas acuden al amparo, plantean tres, temas o ejes temáticos dentro de sus conceptos de violación, ¿no? Primero dicen que debía permitirse o establecerse una cuota adicional por daño material, ¿no? Esto que platicábamos hace rato. Ya estaba fijada la reparación material en la sentencia o en la causa penal, pero aquí los padres dicen, yo creo que sí es un procedimiento distinto, no hay una doble sanción por el mismo tema que se está analizando y por tanto debería ser procedente. Luego hacen algunos planteamientos relacionados con la cuestión de las pruebas, ¿no? A partir de las cuales se determinó el monto de la indemnización en la dimensión moral. Y lo que dicen en realidad es que por tratarse de una afectación justo inmaterial no tendría que haber elementos probatorios, en fin, ¿no? Y luego ya el tema de constitucionalidad. Porque de hecho es uno de los argumentos del procurador, ¿no? Claro. O sea, no quedó probado. Claro. En el amparo ya en revisión. Sí. En el amparo directo, ¿no? El tercer argumento tiene que ver con la inconstitucionalidad de este artículo 14 de la ley local, ¿no? Y entonces lo que hace, como bien dice Carlos, el tribunal colegiado es decir, a ver, está permitido, hace como un test, ¿no? Un test de razonabilidad. Y entonces en un primer momento lo que dice el tribunal es, está claro, está permitido, ¿no? Que la responsabilidad patrimonial del Estado puede limitarse. En eso no hay duda. ¿Qué es esta mención que hacía Carlos del artículo 109, ahora último párrafo? Correcto. ¿No? Hay previsión constitucional. Ahí está claro, esa parte no hay duda de que la Constitución incorpora la palabra límite. Y el segundo aspecto para valorar en este texto, en este análisis, es si este límite es adecuado, es razonable, como él decía, está bien establecido o no. ¿Y qué es lo que dice el colegiado? A ver, la única razón que yo advierto en el proceso legislativo de la norma para que se haya impuesto el límite de la tercera parte del daño material es una remisión a la legislación civil del Estado, ¿no? Como el Código Civil de la entidad prevé para el caso del daño moral este límite, también lo voy a aplicar para el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Y esto no es suficiente, dice el colegiado, para justificar
el establecimiento o la constitucionalidad del límite, ¿no? Porque es una remisión absolutamente inconexa, ¿no? Absolutamente general, digamos. A partir de esta idea es que declara la inconstitucionalidad del precepto. ¿Por qué es importante para mí? Porque justo cuando viene el procurador del Estado en el amparo directo en revisión, lo que tiene que impugnar es precisamente las consideraciones de constitucionalidad que sostienen el fallo que combate a través del recurso de revisión en amparo directo, ¿no? Y aquí anunciabas tú al principio este tema que a mí me parece muy relevante. A ver, el amparo directo en revisión es un tema o es un medio impugnativo que en su concepción fue excepcional, ¿no? Tenemos dentro de las instancias de cualquier cadena litigiosa, digamos, el punto de cierre lo encontramos en el caso del amparo directo, justo en la resolución que emitan los tribunales colegiados de circuito. Ese tendría que ser el final del camino en cualquier cadena litigiosa. Pero se ha establecido normativamente, incluso primero, si no mal recuerdo, fue por criterios jurisprudenciales y luego quedó establecido en la norma, que cuando existe algún pronunciamiento de constitucionalidad por parte de los colegiados, puede hacerse el análisis por parte de la Corte, último intérprete de la ley fundamental, para ver si este pronunciamiento está ajustado a derecho o no está ajustado a derecho, ¿no? Si es correcto o no es correcto. Esta excepcionalidad de la que te hablo, Miguel, implica que al año resolvemos 10,000 amparos directos en revisión. Lo estamos viendo, es el 7,007 del año 2016. Bueno, ha habido años que hasta 16,000. Bueno, directos en revisión sí, como 10,000. Como 10,000, sí. Pero ojo, porque hay muchísimos amparos directos en revisión que no pasan un filtro, ¿no? El ministro presidente tiene la facultad de desechar las promociones de amparos directos en revisión cuando no cumplen ciertos requisitos que ahorita platicamos, que también deben estar por el monto de 5,000 al año. O sea, llega cantidad de asuntos, la gente quiere que la Corte resuelva sus asuntos. Quiere que la Corte resuelva. Yo no sé si es porque a veces pienso que los mexicanos tenemos como un gen de desconfianza, pero si no lo dice la última instancia, entonces como que no lo queremos mucho, ¿no? O a lo mejor tiene que ver con la cultura de los abogados también, porque el abogado, pues depende cómo plantee sus honorarios, ¿verdad? Y depende cómo le cuenten la historia a su cliente, ¿verdad? Dice, no, ya perdimos 3 veces, pero en la Corte lo ganamos. En la corte, espérese un año Siempre más. podemos, ¿no? Siempre, no, es que también es un elemento a considerar. Sí. Y yo agregaría, aparte de esto que comenta Rubén al margen, la situación de, bueno, estamos hablando de amparo directo, es amparo uniinstancial. Sí, la única instancia que conoce el amparo directo es el colegiado. Entonces, el tribunal colegiado. ¿qué quiere decir esto? Es excepcional la revisión que realiza la Corte. Sin embargo, bueno, volviendo a lo que comentaba también Rubén, esa excepción se acaba siendo la regla en nuestro sistema, ¿no? Tenemos, de hecho, al día de hoy más amparos directos en revisión que amparos en revisión, que sí sería competencia originaria de la Corte. Claro. Ahora, esto Rubén, tu comentario es muy valioso y quiero seguir en esa línea, porque además creo que faltan temas ahí de esto, pero en el sentido, yo lo interpreto de esta manera, para los abogados que nos estén viendo, porque también hay muchos abogados que ven este programa, como algo que hay que cuidar en cuanto a la técnica de litigación de amparo. Es decir, el amparo, y esto puede ser mejor o puede ser peor y nos puede generar criterios a favor o en contra, como sea, pero tiene un cierto tecnicismo. Nos guste o no, es un proceso técnico, de técnica jurídica. Entonces, hay que entender en esta dimensión que tú nos estás platicando, o sea, oye, es que todo tiene que llegar a la Corte. Pues es que la ley no lo permite. La procedencia del recurso de revisión contra la sentencia del colegiado, pues está bastante acotada. Yo creo que tu comentario es un mensaje hacia la abogacía mexicana también, ¿no? Sí, bueno, ojalá pues y lo puedan ver de esta manera. Claro. Y podría ser un mensaje y sobre todo es también, digamos, un reconocimiento, creo que esa es la palabra correcta, a lo que yo entiendo, esto es un comentario absolutamente personal, que está haciendo la Corte al día de hoy, ¿no? Intentar funcionar, intentar consolidarse como un tribunal constitucional
que conozca de aquellos asuntos en donde realmente se requiera un pronunciamiento de última instancia y otra vez del máximo intérprete de la ley fundamental. Justo por eso surge este amparo con esta idea de excepcionalidad, ¿no? Hablando de la técnica de este amparo y un poco, si me permite, para seguir con la historia que contaba Carlos, cuando el procurador del Estado de Guanajuato recibe la sentencia que lo condenaba a hacer este pago por indemnización de daño moral, decide interponer este amparo directo en revisión. En la lógica que estamos platicando, tendría que haberse enfocado absolutamente su impugnación a combatir y a destruir los planteamientos de constitucionalidad que sostuvo el tribunal colegiado. Pero como vamos a platicar ahorita, no fue así. Yo, antes de entrar a la narrativa del caso, te diría que a ver, en este amparo directo en revisión, lo que hace la Corte previo a determinar su admisión es verificar que se cumplan por lo menos dos requisitos, diría yo, ¿no? El primero, que haya un planteamiento de constitucionalidad en la, digamos, desde la cadena litigiosa y sobre todo en la resolución. Podría ser una omisión, pero bueno, lo ordinario sería que haya un planteamiento de constitucionalidad y sobre todo, o adicionalmente, que este planteamiento permita a la Corte analizar un asunto que a la postre pueda dar lugar a un criterio que sea trascendente, relevante, novedoso, ¿no? ¿Qué es lo que justificaría que la Corte interviniera en este amparo uninstancial de que habló Carlos? ¿Cuándo va a ser un amparo novedoso? Bueno, no quiero ser no quiero decir algo repetitivo o absurdo, ¿no? Pero evidentemente cuando no haya un pronunciamiento previo, ¿no? Cuando el tema sea novedoso, cuando el tema no haya sido analizado o explorado. Si ya la Corte digamos, ya fijó su criterio, ya resolvió 10 asuntos iguales, correcto, pues ya no se da ese requisito, vaya. ¿Y cuándo será relevante? Justo porque cuando por lo novedoso esta determinación pueda dar lugar a que el criterio emitido se aplique en otra serie de asuntos, ¿no? Y entonces ya, digamos, es como establecer líneas de acción, es lo que hace la Corte, entendería yo, en este tipo de asuntos, para que luego el resto de los órganos jurisdiccionales puedan utilizar estas interpretaciones en la resolución de los asuntos de su competencia. Entonces, insisto, tendría que haberse analizado solamente el planteamiento de constitucionalidad. Que no fue el caso. No. Entiendo que los argumentos del procurador de Guanajuato no se ajustaban a lo que Rubén Lara nos está comentando, Llevaban ¿cierto, Carlos? Tres vertientes, Miguel. El procurador se enfocó de entrada en la procedencia del juicio de amparo directo. Para el procurador decía, no hay un perjuicio para la parte quejosa, para los papás de estos muchachos. ¿Por qué? Porque decía, pues es que se les condenó favorablemente sin que hubieran exhibido pruebas. Entonces, tienen una sentencia que les resulta favorable, al margen de que la cantidad que obtuvieron no era la que querían, pues les resulta favorable. Entonces no hay perjuicio porque salieron ganando algo. Y ese era el planteamiento de improcedencia. Pues si no hay perjuicio, requisito para el amparo es que tengas una afectación por virtud del acto que estás reclamando, en el caso del amparo directo, de la sentencia. Y decían, la Procuraduría, si obtuvo una sentencia en donde se le condenó un pago, pues no hay perjuicio, eso les resulta favorable. Falso, porque en realidad no habían obtenido la pretensión en su totalidad que ellos querían. Obtuvieron una parte. Sí, el derecho estaba ahí, pero no el derecho en cuanto al quantum de lo que ellos estaban exigiendo. Pero además, esto que mencionaba Rubén, eso es un tema de procedencia del amparo directo. Pues sí. Si el procurador consideraba que era improcedente el amparo, perfectamente pudo interponer un amparo directo en revisión adhesivo para exponer esto, o pudo plantear la improcedencia con un escrito de alegatos dentro del juicio. No hizo nada de esto, se esperó a ver qué pasaba y ya hasta que llega el asunto. Ya que perdió, dijo no más. Cuando se va a analizar la constitucionalidad, dice, el juicio no procedía. Oye, no. Espérame. Pues ya el juicio ya procedió, tan es así que se condenó. Hubo un pronunciamiento de constitucionalidad y ese pronunciamiento no te resulta benéfico. Entonces, este era el primer bloque de argumentos. El segundo estaba referido a cuestionar la sentencia que había dictado el Tribunal Contencioso de Guanajuato. Y pues también en este punto la estrategia litigiosa de la Procuraduría del Estado estaba mal encaminada porque lo que estaba ahora recurriéndose ya no era lo que había pasado en la sede contencioso administrativa local, sino lo que había resuelto el Tribunal Colegiado respecto a lo previamente resuelto en la sede contencioso. Entonces estaba desviando el punto de litigio en la sede constitucional al punto de litigio en la sede de legalidad.
Entonces también estos argumentos acaban resultando inoperantes porque pues, no está controvirtiendo consideraciones que están sustentadas en la sentencia que se está revisando en esta Suprema Corte en este momento ya de la revisión por parte de la segunda sala. Y bueno, el tercer bloque de agravios que plantea el procurador ahora sí están dirigidos a la cuestión propiamente constitucional. Pero aquí viene otra vez otro error en la parte técnica. ¿Cuál es el error? Decíamos ya que el pronunciamiento que hace el colegiado está enfocado a la razonabilidad del límite que estableció el legislador local. Y para el colegiado de Guanajuato era este monto de una tercera parte de lo que se hubiera condenado como daño material no está justificado debidamente en el proceso legislativo, y como no está debidamente justificado y yo no te puedo hacer la tarea legislador de justificarlo, entonces está fuera de los márgenes de lo razonable y lo declaró inconstitucional para el caso. Bueno, el procurador no venía cuestionando esta consideración que fue la que expuso el tribunal colegiado, sino que el procurador se enfocó en controvertir la cuestión de constitucionalidad a partir de referir que el artículo 109 preveía la posibilidad de establecer límites. ¿Qué es lo que decíamos hace un rato? Es decir, como habilitación legislativa nada más. Así es. ¿Puedes prever en una ley la existencia de límites? Sí. Ahora, pero no dice la Constitución que puedan ser totalmente irrazonables, ¿no? Así es. Sí, y la misma sentencia lo que hace... Entonces tampoco, pero ese tercer bloque, digamos, tampoco va al fondo, entonces. No, parece que va en principio Pero- porque se dirige al pronunciamiento que hizo el colegiado en cuanto a constitucionalidad, pero no a las razones concretas que dio el colegiado. Sí. Estas razones eran de no es razonable. Entonces, ¿qué tenía que decir el procurador? No, ¿sabes qué? Sí es razonable porque fíjate que el daño material y el daño inmaterial están de la mano. Idear una Sí, algún estrategia argumento jurídica, de fondo, sustantivo. sí, para que se viera que estaba confrontando lo que dijo el colegiado. En realidad lo que hizo el procurador del Estado fue irse por la tangente y rodear el tema de constitucionalidad con razones que no eran las que había expuesto el colegiado. Entonces, no hay suplencia de la queja, es un amparo que está, una revisión que está promoviéndose por parte de la autoridad responsable. No hay posibilidad de que esta segunda sala le entrara a decir, oye, te equivocaste, lo que querías decir era esto. No, pero Es si hubiera sido estricto derecho. promovido por un menor de edad, persona con discapacidad, Otra cosa. una comunidad de derecho agrario, en fin, Sí, cosas así. cualquiera de los supuestos del supuestos del- 79 de la ley de amparo. Así es, ahí sin ningún problema nosotros vemos si hay algún argumento para poderlo potencializar y entrar al tema de fondo. Desafortunadamente el caso, por ser el procurador y se supone además la Procuraduría, con una defensa jurídica ya planeada, un área que incluso está enfocada en la defensa de... Es un órgano técnico, Sí, además. debería tener abogados Oye, es que capacitados. esto que dices, Carlos, y los comentarios de Rubén tan atinados también me hacen pensar en que pues hace falta capacitación de pronto, ¿no? Digo, se supone que una procuraduría, sea la de Guanajuato o la que sea, porque seguramente tampoco es que las demás puedan estar mucho mejor, no lo sé, vaya, pero me lo puedo imaginar. Pero pues dice uno, vaya, todos llevamos amparo en la carrera, todos nos preparamos todo, pero hace falta este tecnicismo de pronto, porque si no, en ausencia de la posibilidad de suplir las deficiencias, pues queda un litigio bastante desangelado. Sí. Queda algo ahí, o sea, en donde no se entró al fondo. Correcto. ¿Cómo lo aprecias esa parte, Rubén? Pudo ser incluso más desangelado, como dices, porque lo ordinario, digamos un poco lo que se ha seguido en la práctica habitual de la Corte, es que cuando los agravios que se plantean en el recurso de revisión en amparo directo son inoperantes, el medio impugnativo se desecha. Esto es un poco complicado también, a mí me cuesta mucho trabajo, y lo platicábamos Carlos y yo hace un rato, entenderlo, porque estás desechando con argumentos de fondo, ¿no? O sea, finalmente haces un análisis, pero por deficiencias técnicas de los planteamientos, que eso es la inoperancia, terminas desechando. En este caso hubo un planteamiento, creo yo, que salvó el desechamiento. Por ahí había algún comentario o algún argumento dentro del agravio en donde el procurador decía que el artículo no tenía que hacer un análisis en abstracto, sino a partir del caso concreto. Y ese planteamiento no se califica como inoperante, sino como
infundado, ¿no? Se dice, no te asiste la razón, porque aquí en este medio no se puede hacer un análisis de situaciones particulares, ¿no? Justamente es un análisis normativo. Eso salva la inoperancia. Y bueno, me explicaba Carlos que también en segunda sala ya tienen este proceso de que cuando es el análisis evitan el desechamiento y más bien resuelven así como está este asunto, ¿no? Pero pudo haber sido más desangelado, o sea, pudo no haber tenido ningún, o dicho de otra forma, pudo haber estado lleno de fallas técnicas en el planteamiento de la impugnación. La cuestión de la capacitación siempre será importante, ¿no? Desde luego yo quiero creer de buena fe que como esto es un medio extraordinario, como en principio no tendría que haber llegado a la Corte, es una entidad federativa, pues seguramente no participan mucho en este tipo de litigios, ¿no? Sin duda vale la pena enfocarse en estos medios de control de constitucionalidad y también creo que para eso son útiles justo este tipo de espacios que está promoviendo la Corte, ¿no? Para socializar las resoluciones, para socializar este tipo de temas y para acercar, que es la finalidad que se busca, la labor cotidiana, ¿no? Un poco pues para que se entienda por qué de pronto se resuelve en un sentido o en otro y cuál es la razón para que esto se haga, ¿no? No, y en la medida en que entiendan los planteamientos que ustedes también están aquí compartiéndonos, yo creo que se puede mejorar. Claro. Porque aquí la idea es también pues, que las cosas se hagan bien, de un lado y de otro. Había una afectación a particulares, sin duda, pero también hay un interés del Estado. Y ese interés del Estado siempre ha estado presente, muchas sentencias de la segunda sala, de pleno, etcétera, y hay que tomarlo en cuenta. Pero, pues obviamente, dándonos también el espacio para reflexionar sobre estas cuestiones técnicas, que no son menores y que además vienen determinadas por la propia ley de amparo Así es. y por acuerdos generales que ha dictado el Tribunal Pleno. Así es. O sea, no es algo que ni siquiera esté un poco, digamos, a criterio, No, etcétera. es el día a día. Es el día a día y hay fundamento normativo. Correcto. O sea, no es algo que se invente de pronto, ¿verdad? Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida porque ya lo ven, esta sentencia importantísima, el amparo directo en revisión 7007/2016, nos está permitiendo dos cosas importantes. Uno, entender la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado y los límites de la cuantificación de la indemnización que se puede determinar en ese tipo de casos. Y dos, la técnica procesal del amparo, ese recurso, ese juicio, mejor dicho, ese juicio tan importante para la defensa de los derechos humanos en México. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir el comentario sobre este amparo directo en revisión, el 7007/2016. A ver, Carlos, digamos, hay una habilitación legislativa en el 109 último párrafo para que el legislador prevea los límites en materia de responsabilidad patrimonial, pero aquí parece, en el fondo, digamos, independientemente de la cuestión de técnica procesal del amparo y todo que ya Rubén Lara nos explicaba con gran claridad. Pero en el fondo parece que lo que hizo el legislador de Guanajuato fue algo arbitrario. O sea, el colegiado le reprocha falta de motivación legislativa. Creo que se necesitaba un refuerzo. Y esto tiene que ver con argumentaciones. Que de pronto pensamos que la argumentación es judicial, es de los jueces. Pero fíjate también la importancia de la argumentación legislativa. Y esta fijación arbitraria, ¿no? Que un poco lo que tú ya decías. Oye, una tercera parte... ¿Por qué, no? Como por qué, ¿no? Un 10, un 5%. Sí. ¿Cómo está? Sí. A ver. Aquí me regresaría a la parte en la que comentamos del precedente de primera sala sobre la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en la que se invalidó la fracción 2 del artículo 14. ¿Por qué se invalidó? Decíamos, bueno, este artículo establece también la posibilidad de que se obtenga una reparación, pero topada. El tope en la ley federal es de 20,000 veces el salario mínimo. Cuando la Corte, la primera sala, analiza esto, dice... ¿Por qué 20,000 veces? Y ya es una cantidad considerable. Sí. Si estimamos que el día de hoy el salario mínimo anda alrededor de 100 y fracción pesos, pues 20,000 veces ya es una cantidad bastante considerable. Sin embargo, estamos hablando de una forma de responsabilidad que va a variar de caso en caso y de persona en persona. Es la responsabilidad moral o inmaterial que genera el actuar del Estado. Entonces, se me ocurre a lo mejor, en este caso, la muerte de dos muchachos por el actuar de un agente de la Policía del Estado. Pues yo lo puedo percibir de una manera, pero sus papás lo van a percibir de una manera totalmente distinta. Por eso es una responsabilidad
que tiene que entenderse también desde el punto de vista que tiene quien resiente ese daño. Y aquí los criterios de la Corte han dicho, bueno, la idea de este tipo de indemnizaciones deben de atender en sí al efecto que genera el hecho nocivo, no a la situación económica que tienen los que se van a beneficiar de la indemnización. La afectación al patrimonio moral, Así es. que también es algo, Es en el complicado. derecho comparado ha dado lugar, bueno, en algunos pronunciamientos de la Corte, aquí mismo hemos analizado un famoso caso de un hotel en Acapulco que ustedes conocen perfectamente, donde también se debatió ese punto. Y en el derecho comparado, bueno, en Estados Unidos hay todo un debate sobre la reforma del tort law, que se llama ya el derecho de daños, digamos. Sí, los daños punitivos. Los daños punitivos, porque llevan años queriendo reformarlo. En algunos estados ya se ha hecho la reforma para topar justamente, porque como allá es conjurado, también cambia un poquito. Claro. Pero el tema de la cuantificación está. Sí, es muy complejo, pero precisamente a partir de esa complejidad, esta parte de los límites debe entenderse, bueno, límites que resulten objetivamente razonables. Aquí en el caso de Guanajuato era la tercera parte de la condena de daño material. ¿Y cuál era la única referencia que se hacía en el proceso? Ya lo habíamos comentado. Pues nada más que en el proceso el legislador dijo, porque así lo establece la legislación civil. No hay Y motivación pues, ahí legislativa. ¿por qué no atendiste a la legislación laboral? A lo mejor te Claro, establecía un derecho más amplio. por ejemplo. Entonces, este es el motivo por el que al final del día se considera inconstitucional el artículo federal y transmutándolo al caso de la ley local que se estaba analizando por parte del colegiado en este caso, el colegiado dice, pues es un límite también, no es un límite de la misma naturaleza que ocurría en la ley federal, porque en la ley federal estaba topado 20,000 veces el salario mínimo y en la ley local era la tercera parte del daño material, pero al final del día sigue siendo un límite que no tiene una referencia objetiva razonable que uno pueda decir, pues resulta lógico. A lo mejor si hubiera dicho el legislador, el tope es el equivalente a lo que se estableció como daño material, pues diría uno, bueno, me voy con 50% por un concepto y 50% por el otro. Pero aún así podría ser todavía muy criticable esta postura. Entonces, esta parte del límite se entendió como, bueno, no limites nada más el derecho a la indemnización porque se te dio la gana, tiene que haber una razón de verdad que justifique el porqué, que no sea arbitrario. Creo que al final del día está de trasfondo esta cuestión de la arbitrariedad por parte del legislador al configurar el sistema de responsabilidad patrimonial. Entonces, esta primera ocasión que tiene la segunda sala para pronunciarse del tema, desafortunadamente los argumentos no le daban porque lo que comentamos, fue muy mal litigado el asunto por parte de la autoridad local. Entonces, dificultó esto poder realizar un pronunciamiento de fondo. Y bueno, ¿a qué nos conduce esto? Que al final del día, pues la historia concluye, el final feliz es los papás de estos muchachos se quedan con la sentencia que dictó el colegiado, porque esta segunda sala desafortunadamente ya no tuvo la oportunidad de ocuparse del tema, pero bueno, es un tema que sigue abierto. El día que se vuelva a pronunciar una sentencia en estos términos, perfectamente la Procuraduría o quien se considere afectado por esa resolución podrá venir a recurrirlo y decir, ¿sabes qué límite es razonable por esta cuestión? Y entonces ahí sí nos van a dar la oportunidad a nosotros como máximo tribunal del país de entrar al fondo. De que los ministros digan, esto resulta adecuado a la finalidad que se persigue o no, hacer un estudio en derecho comparado, ver los pormenores que pueda tener la figura en cuanto a la implementación, porque también una de las reglas que tiene la responsabilidad patrimonial del Estado es pues, que no se vuelva un mecanismo para afectar las finanzas públicas. Sí, hay tiene un que haber presupuesto claro, que debe claro. de destinarse a esto, pero no es todo el presupuesto. Que es el debate norteamericano, que es los jurados de pronto, en fin, señalan indemnizaciones muy altas, etcétera. Oye, Rubén, te quiero preguntar, hay varias citas en diversos puntos de la sentencia, no muchos, pero 2 o 3, pues, en donde se refiere ese artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos, es decir, del Pacto de San José. ¿Por qué? Ayúdanos a entender, ¿por qué esa cita? ¿Por qué la relevancia de...? Porque me parece uno de los soportes, de los fundamentos de la argumentación que da la segunda sala. En realidad el colegiado. El colegiado cuando hace el análisis justo de la determinación de constitucionalidad o no del artículo 14, además de plantear esto que ya hemos platicado de cuál fue la razón de la inconstitucionalidad, ¿no? La falta de motivación o razonabilidad del límite establecido, hace un argumento relacionado con este artículo 63.1 de la Convención en donde se establece, ¿no?, este derecho a la indemnización
que no prevé, si no mal recuerdo, límite alguno. Correcto. Y se Sí, plantea ¿no? como una cuestión adicional, relevante, ¿no? Porque establece no solamente la reparación de un daño, sino una compensación, o sea, no solo la indemnización, sino una compensación, ¿no? Entendido este derecho como una compensación por este daño adicional, inmaterial, causado a un sujeto por esta actividad irregular. Entonces, digo, la Constitución mexicana prevé el límite, pero la Convención americana no. Aquí quisiera aprovechar tu pregunta para retomar algo que comentaban ahora Carlos y tú y que me pareció muy interesante. ¿Cuál es para mí la relevancia de que haya un límite constitucionalmente previsto? El momento siguiente de la constitucionalidad, esto es la aplicación de la norma al caso práctico, porque tú hablabas, y Carlos lo mencionó también ahorita, de la cuantificación. Sí, es complejo. Es complejo y es fundamental, porque Y es fundamental, ahí es bueno. donde viene la reparación. Claro. ¿no? O sea, si no tienes este límite correctamente establecido, perdón, me regreso un segundo. El límite no implica que por default te van a dar la cantidad máxima No, a la que puedes evidentemente. aspirar. Claro, Aquí viene claro, esta claro. cuantificación que Buen entonces, punto, si tú es tienes muy un importante. límite que no está bien fijado, que está fijado un poco sin alguna base de razonabilidad y que puede ir en perjuicio de algún ciudadano, imagínate lo que puede pasar, ¿no? Porque dice bien Carlos, ¿sabes qué? Y lo comentas también tú, el tema de no afectar las finanzas públicas, totalmente de acuerdo, pero también valorar cuál fue, cómo se presentó, hasta qué punto se dio la actuación irregular, si fue una actuación irregular, digamos, normativa, si fue funcional, si fue por la actividad de algún funcionario en específico. O sea, la posibilidad que se tiene para determinar cuál es el pago que se va a hacer frente a este daño que no tiene que soportar el ciudadano, desde luego que descansa en un límite que tenga alguna base constitucional y digamos, oportuna o conveniente para las personas. No, y sin duda habrá que estar a las circunstancias del caso concreto también, claro. porque por ejemplo en este caso fue un homicidio imprudencial, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido una conducta dolosa Claro. o una conducta que hubiera, por su forma de realización, supuesto un sufrimiento? Porque yo me imagino que en un choque, pues, en fin, no sé, seguramente a lo mejor perdieron la vida en el mismo momento o en alguna cosa así, pero y si hubiera supuesto luego un sufrimiento que se alarga en el tiempo. Correcto. O sea, también hay una serie de cosas. La realidad va mucho más allá. Correcto. Me parece que una fijación arbitraria o carente de motivación por parte del legislador también estaría limitando la actuación de los jueces, ¿no, Carlos? Así es, sí, no, y de hecho esto nos lleva a un sinnúmero de preguntas. Mencionaba yo al principio, uno de los referentes que tenemos para esta parte de indemnizaciones o reparaciones, como les llaman en el ámbito internacional, es la Corte Interamericana. Sí, bueno, ahí han hecho un gran trabajo. Y es, cuando uno revisa las sentencias de la Corte Interamericana se da cuenta de la infinidad de conceptos que están comprendidos dentro de las distintas indemnizaciones. Mencionamos ya el caso del hotel que resolvió la primera Allá sala. en Acapulco, el de En Acapulco, ¿verdad? sí. Sí, tan famoso. Pero aquí la segunda sala también ha tenido otra oportunidad, recuerdo por ahí algún asunto con motivo de los hechos en Guerrero con los 43 desaparecidos. Sí, Ayotzinapa. Hubo un hecho simultáneo que es el de los avispones de Ayotzinapa, Sí. que no es el asunto que llamó era los un medios. equipo de fútbol, ¿no? Un equipo de fútbol, y eso dio también lugar a procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado que eventualmente llegaron a esta segunda sala y se desarrollaron conceptos de indemnización que no teníamos previstos en jurisprudencia o en criterios por parte de órganos jurisdiccionales. Entonces, creo que parte de lo relevante de este primer asunto que tuvimos oportunidad de meternos con una legislación local es poder ver todo lo que hay detrás de esta figura de responsabilidad patrimonial del Estado. Nos permite empezar a ahondar, a profundizar e incluso a estudiar figuras que se están dando en sistemas de protección de derechos humanos y en sistemas jurisdiccionales internacionales. Ahora, en esto, Rubén, ¿a dónde voltear a ver? A ver, porque yo creo que ya estamos de acuerdo en que es algo novedoso, es algo que se ha venido planteando, pero que ni siquiera el legislador termina de entender y que los tribunales han tenido ahí que complementar, etcétera. Pero ¿qué seguiría? ¿Cómo, digamos, te quiero hacer la pregunta de esta manera. Si tuvieras enfrente a un estudiante de Derecho y dijera, a ver, don Rubén Lara, usted que sabe, que ha estudiado esto, etcétera, deme algunas pistas para abrevar de este asunto, quiero aprender más, quiero saber más, ¿qué le dirías?
Desde luego, retomaría primero lo dicho por Carlos, ¿no? La Corte ya tiene algunos avances, desde luego es algo que se está generando y que se está construyendo poco a poco, pero ya tiene algunos avances. El primer referente adicional al que yo acudiría sería justo el sistema interamericano, ¿no? Tienen una línea jurisprudencial muy desarrollada en este sentido, ¿no? Que puede ser una orientación muy importante para que nosotros podamos ir definiendo criterios. Que además ya son vinculantes. Son vinculantes desde luego. Ahora, un poco, digamos, con la excusa del margen de apreciación que yo utilizaría aquí, o sea, no podríamos dejar de ver, creo yo, no podríamos dejar de ver que tenemos circunstancias particulares, es decir, nos obliga, desde luego, lo que diga la Corte Interamericana, pero hay que ver cómo hacerlo efectivo, ¿no?, dentro del sistema jurídico normativo nacional. Pero a ver, claro, la primera referencia tiene que ser Corte Interamericana y desde luego no perder de vista que los criterios nos vinculan absolutamente, ¿no? O sea que ahí tenemos bastante por estudiar. Mucho. De hecho, el catálogo de reparaciones de Corte Interamericana es larguísimo. Sí, claro. A ver, Miguel. Incluso en casos contra México, pienso en campo algodonero. Claro. Miguel, tenemos algún ensayo, si me dejas decirlo así, con sentencias que ha pronunciado la Corte. En segunda sala tuvieron algún tema de aborto, me parece, del ministro Franco, en donde se fijan unas reparaciones, ¿no? En primera sala hubo también algún caso, me parece que también fue aborto por razones médicas, creo que fue un asunto del ministro Gutiérrez, sí, donde también se establecen otros modelos de reparación, otros mecanismos de reparación. No hay algo culminado, no puede haber algo culminado, ¿no? Los justiciables entiendo que justo se han quejado de que estos modelos de reparación no han sido como tan amplios como esperarían o tan satisfactorios como esperarían, pero se ha avanzado, ¿no? Esta parte creo que también es importante. Hay que ir construyéndolo, por eso es importante que haya buenos asuntos que lleguen a la Corte, que nos permitan... Y bien litigados. Claro, sí, que nos permitan bordar, ¿no? Para justamente hacer el trabajo que la sociedad espera de nosotros también en esta materia específica. Pues ahí está el reto, ahí está el desafío. Carlos Alberto Araiza, Rubén Lara, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible este programa. Su programa ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para un nuevo análisis y comentario de los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.